Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, soy docente del Colegio Cristiano Lawrence. Hoy voy a explicar el tema la Asamblea Nacional Constituyente. Debemos tener en cuenta el versículo de hoy, Romanos 13, versículo 1. Dice, sométate toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener en cuenta y respetar toda la constitución, todos los decretos y todas las leyes de la ley colombiana, porque todas estas leyes vienen de la sabiduría de nuestro Señor, para tener en cuenta. Bueno, cuando hablamos de la Asamblea Nacional Constituyente, debemos tener en cuenta que esto es un proceso social, un proceso jurídico, donde representantes a nivel nacional elegidos popularmente, es decir, por el voto, tienen funciones de promover, respetar, mejorar, actualizar la constitución política del país. Cabe decir que estas personas son de muchos ámbitos sociales como la ingeniería, economistas, abogados, educadores, que simplemente tienen la función de respetar el orden jurídico, respetar la constitución, actualizarla, crear nuevas leyes, crear una nueva constitución, un nuevo proceso, porque esta asume el objetivo de acordar de cómo se regirán las leyes, las políticas públicas y el gobierno nacional como tal. Cabe decir que esto es un órgano público del Estado. Sin embargo, no es manejado ni controlado por el Estado. Es un órgano que es público pero neutral hacia el pueblo colombiano y hacia el Estado de la República. Como tal, explicaba que nació a través de la historia. Este mecanismo nace a través de la historia para actualizar la Constitución de 1886, que estaba regida con anterioridad en el Estado colombiano, para promover la nueva Constitución, la actual, la de 1991. Otra de las situaciones que refleja la Asamblea Nacional Constituyente es que permite buscar las mejores necesidades, las mejores necesidades de los colombianos, y a través de las leyes, de los decretos, los reglamentos, promover una constitución que satisfaga todas esas necesidades para que no haya vacíos jurídicos en el ámbito nacional. Cuando hablamos de la palabra jurídica, es la parte legal, la parte de organización, la parte de leyes, ante todo. Entonces, debemos tener en cuenta que esto es un órgano que promueve la constitución, promueve y actualiza la constitución. Bueno, en cuanto a la historia, debemos tener en cuenta que la reforma que ha establecido el ámbito jurídico de la Asamblea Constituyente es que nace desde el presidente Vigilio Barcos, cuando estaba en su presidencia, el presidente, para actualizar la Constitución de 1886, ya que esta Constitución era muy antigua y aparte de eso tenía muchos vacíos jurídicos, que a los colombianos en ese entonces se les podía violar cualquier derecho y entonces no había como un mecanismo de protección que ayudara a satisfacer las necesidades. Cuando se crea la Constitución de 1991 se crea una nueva base jurídica en Colombia, que es la que actualmente tenemos para solventar cualquier caso de ámbito legal, de ámbito jurídico. Por lo tanto, nace con esa prioridad, nace con el nacimiento de muchos líderes políticos. Tenemos a Horacio Serpa, en ese entonces liberal, que promovieron junto al M19, a grupos de izquierda, al sector del comercio, al sector de la educación, a todo, muchas reformas. Y lo más importante, reformaron la Constitución de 1991, la nueva Constitución, para que se estableciera un orden jurídico en Colombia. Entonces, como conclusión, debemos tener en cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente es un órgano público neutral del Estado que implica el desarrollo y la actualización de una nueva constitución política en Colombia. Bueno, para tener en cuenta, aquí tenemos los documentos base, el libro de Santillana y el siguiente artículo del Espectador. Muchas gracias y espero le haya sido de su agrado la clase.